Dispositivos básicos del aprendizaje. Hola a todos, mi nombre es Jocelyn Mendoza Erazo, estudiante de 10º semestre de licenciatura en Psicología de la Universidad Nicaragüense Martin Luther King Jr. Y en el marco del módulo Fundamentos Bioneurológicos del Aprendizaje, voy a compartir con todos ustedes un tema sumamente importante como lo son los dispositivos básicos del aprendizaje. Pero para iniciar este tema es importante que clarifiquemos el concepto de aprendizaje. ¿Qué es eso que nosotros conocemos por aprendizaje? Cuando escuchamos esa palabra, ¿qué se nos viene a nuestra mente? Eh, ¿Qué cosas se dan o qué componentes tiene el aprendizaje? ¿Qué necesitamos para aprender? Entonces, el aprendizaje se dice que es una actividad individual, pero aunque sea una actividad individual, necesita de un contexto cultural y social para desarrollarse. El aprendizaje es el resultado de todos esos procesos cognitivos, donde asimilamos informaciones, valores, hechos, conceptos, procedimientos. Pero no basta solamente con que nosotros asimilemos información, sino que necesitamos que se den unas operaciones cognitivas. Entonces, dentro de ese proceso de operaciones cognitivas, nosotros podemos sintetizar, analizar, valorar, comprendemos, conocemos, aplicamos. Entonces, todo aprendizaje genera un cambio morfológico funcional a nivel cerebral. Entonces podemos decir que el aprendizaje es ese cambio en la conducta que se da como resultado de las experiencias que nosotros vivimos. Dentro del proceso de aprendizaje es muy importante el concepto de plasticidad cerebral, porque es una de las características o la mayor característica, puedo decir, que tiene nuestro cerebro. La plasticidad cerebral no es sino esa capacidad que tiene nuestro cerebro de cambiar, de transformarse, de crecer, de modificarse a partir de esas experiencias que vamos teniendo. Dentro de ese proceso de plasticidad cerebral, entonces se da el fortalecimiento de unas redes neuronales, se da también la poda o el corte de esas redes neuronales que ya pues no nos interesa o que no estamos utilizando, pero se da también la formación de nuevas conexiones. Encontramos aquí los componentes del aprendizaje. Entonces, para que el aprendizaje se dé, se necesitan de 4 componentes fundamentales, como lo son la actividad nerviosa superior, los dispositivos básicos del aprendizaje, las funciones cerebrales superiores y el equilibrio afectivo emocional. Vamos a iniciar con la actividad nerviosa superior. Pero, ¿qué es eso de la actividad nerviosa superior? Pues son todos esos reflejos que tenemos las personas y que los adquirimos a partir de nuestras experiencias individuales, de todas esas experiencias que vamos teniendo nosotros de forma individual. Encontramos las funciones cerebrales superiores. Entonces, esas funciones cerebrales superiores se logran a través del aprendizaje, pero cuando se da alguna alteración en estas funciones, entonces es cuando surge lo que llamamos como trastornos del aprendizaje. Y encontramos un tercer componente que es el equilibrio afectivo emocional. Entonces, este es un recurso o un componente muy importante para que se dé el aprendizaje. El equilibrio afectivo emocional tiene que ver con esa influencia sobre la motivación y la memoria. Y por último, están los dispositivos básicos del aprendizaje, que es el tema en el cual nos vamos a centrar durante esta exposición. Pero, ¿qué son esos dispositivos básicos del aprendizaje? Bueno, esos dispositivos básicos del aprendizaje son todos los recursos con los cuales contamos las personas para adquirir el conocimiento, pero estos recursos tienen algunas características. Entonces, estos recursos se dice que son naturales y que son innatos, es decir, que vienen
junto con nosotros, que hacen parte de nosotros desde el momento de nuestra, desde el momento de nuestro nacimiento, desde el momento de nuestra concepción. Entonces, eh, aquí tenemos una diapositiva que nos muestra algunos conceptos o algunos aportes de teóricos alusivos al concepto de lo que son dispositivos básicos del aprendizaje y cuáles son esos dispositivos. Entonces, encontramos Ascuaga, Ascuaga que nos dice que los dispositivos básicos del aprendizaje son todas esas condiciones básicas que necesita el organismo para llevar a cabo un aprendizaje cualquiera. Dentro de ese proceso de aprendizaje está también incluido el aprendizaje escolar. Y encontramos por su parte a Zenov, que nos dice que la memoria, la atención, la motivación, la habituación y la sensopercepción son fenómenos innatos y necesarios en todo proceso de aprendizaje. Entonces aparece la palabra innato de nuevo, haciendo alusión a que estos dispositivos del aprendizaje se encuentran en todas las personas y vienen ya dados por ellos y que se necesitan para que el proceso de aprendizaje pues se dé. Los dispositivos básicos del aprendizaje son 5. Entonces está la sensopercepción, la atención, la memoria, la motivación y la habituación. El dispositivo de sensopercepción tiene que ver con toda o con la adquisición del conocimiento a partir de toda la percepción que tenemos de sabores, de olores, de texturas, de movimientos que nosotros mismos realizamos y todo ese proceso que adquirimos a partir de nuestros sentidos. Encontramos el proceso de atención, que no es más sino ese proceso de focalizar o de seleccionar una fracción limitada de toda la información que nosotros constantemente estamos recibiendo de nuestro entorno a partir de todo ese proceso de estímulos sensoriales que recibimos. Encontramos un tercer dispositivo, la memoria, que entonces es ese dispositivo que nos permite evocar, recordar, almacenar experiencias. Encontramos un cuarto dispositivo llamado habituación. Entonces, se dice que cuando nosotros nos acostumbramos a ciertos estímulos que son repetitivos o que son monótonos, entonces ese proceso de acostumbrarnos a esos estímulos nos permite a nosotros identificar cuáles son los estímulos o las informaciones que son relevantes y las que no. Esto es sumamente importante dentro del proceso de aprendizaje. Y un último dispositivo que tiene que ver con la motivación, que no es más sino ese direccionamiento que tiene nuestra conducta hacia un objetivo o hacia una meta. La motivación permite al individuo incrementar el nivel de alerta general, así también como darle energía al individuo para querer y desear aprender. Finalmente, me gustaría concluir con algunas apreciaciones en base a todo lo que hemos dialogado, pero también en base a todo lo que se ha estudiado dentro de este módulo. Entonces, inicialmente partimos de esa importancia que tiene la neurociencia en la educación. Pero, ¿qué es eso de la neurociencia? Particularmente la entiendo como esa disciplina donde conjugan varias ciencias y que se ocupa de estudiar de manera inter, multi y transdisciplinar todo lo que sucede en nuestro cerebro y todo lo que sucede en nuestro sistema nervioso, cómo aprendemos, qué cosas necesitamos para aprender, cómo se da ese proceso de aprendizaje. Y aunque la neurociencia
es relativamente nuevo, es sin duda alguna un aspecto muy importante a nivel del proceso educativo y a nivel de entender cómo se da el proceso de aprendizaje en el ser humano. Entonces hablamos de neurociencia, hablamos de neuropsicología, hablamos de neurodidáctica y de muchas cosas que se relacionan con ella. Aparece también la plasticidad cerebral, que como hablábamos anteriormente, es un concepto muy importante y que cuando nosotros tenemos claro que nuestro cerebro cuenta con esa capacidad para adaptarse, eh, tengamos, hayamos tenido de pronto o sufrido un daño cerebral o no, nuestro cerebro tiene la capacidad de transformarse, de crecer a partir de esas experiencias que nosotros vamos teniendo. Pero aquí debajito encontramos de verde un aspecto también sin duda muy importante, porque aunque nuestro cerebro cuente con esta característica maravillosa de la plasticidad cerebral, necesitamos de experiencias que conduzcan a nuevas conexiones neuronales. Entonces, aunque los dispositivos básicos del aprendizaje sean innatos, también necesitamos desarrollarlos. Y aquí aparece entonces el docente como mediador del aprendizaje. Entonces, el docente ya se convierte en esa persona que ayuda a que los estudiantes usen, desarrollen, estimulen estos dispositivos básicos del aprendizaje. Entonces, el docente debe ser esa persona que media los procesos cognitivos y debe entender que debe partir, que todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de las necesidades y de los intereses de los estudiantes. Debe conocer sus saberes previos, debe conocer sus expectativas, debe saber eso que le interesa al estudiante. Entonces, esto es muy importante porque considero que muchas de las dificultades que se dan en los procesos de enseñanza y de aprendizaje básicamente se dan porque los docentes y los que están alrededor de los procesos educativos no han entendido o no han asimilado o hecho suyo estos conceptos que nos brinda la neurociencia. Esto que permite al docente verse y entenderse como mediador y no como transmisor. Entonces, para que los procesos educativos en nuestras aulas, para que los procesos de enseñanza-aprendizaje mejoren, sin duda alguna necesitamos que este docente empiece a generar en sus estudiantes experiencias de aprendizaje significativo, experiencias que los conduzcan a aprender a partir de esas informaciones previas que ellos tienen, con esas nuevas informaciones. Entonces, cuando ellos anclan esos saberes previos con esas nuevas informaciones, se van a dar sin duda alguna procesos maravillosos de aprendizaje. Entonces, los dispositivos básicos de aprendizaje son un tema maravilloso. La neurociencia ha aportado, sin lugar a duda, conceptos, conocimientos que nos van a permitir seguir entendiendo eso que pasa en nuestro cerebro a nivel cognitivo. Muchísimas gracias.